Hola, qué gusto de verlos a todos ustedes, aunque de lejos. Les digo que es la primera vez que yo hago esto enseñando por video, pero creo que tenemos que hacerlo por motivo de lo que estamos pasando como pueblo, como ciudad y como nación por esta pandemia. Pero yo creo que Dios va a sacar algo de eso. Ahora, yo soy Pat, soy pastor de la iglesia en español en New Vintage Church. Si ustedes no me conocen, los que me conocen, pues ya me conocen, ¿verdad? Es que quiero empezar diciendo una cosita que he escuchado varias veces con respecto a esta enfermedad que anda rodando por allá. Algunas personas están diciendo que es el castigo de Dios, que es el juicio divino. Otras personas dicen que no, realmente yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que Dios está en eso. Y a veces vale la pena entender los caminos del Señor bien para saber tratar con el asunto que estamos viviendo. Y a eso me dedico esta mañana. Es que les voy a leer un salmo de David, el Salmo 30. Si tienen sus Biblias pueden abrir para ver el Salmo 30. Y también se pueden poner el dedo a la parte de la Biblia que es Hebreos 12, porque puede ser mucha referencia a ese pasaje también. Ahora, este salmo es un salmo que escribió David a final de su vida, después de haber pasado lo que es el tema del salmo. Él nos está hablando de lo que pasó cuando Dios lo disciplinó para discipularlo. Tenemos que entender que la palabra disciplina viene de la misma voz griega que la palabra discipular. O sea, cuando Dios nos disciplina, nos está discipulando. Es una muestra de su favor. Desde el comienzo quiero decirles esto. Ahora, David empieza a escribir y dice esto: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. ¿Cuáles enemigos? Los enemigos que se aparecieron cuando Dios le quitó a David su manto de protección. ¿Por qué motivo? Entonces dice aquí en el Salmo: Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿Por qué fue necesario que Dios lo sanara? Porque Dios había levantado su protección de la vida de David. David se había enfermado gravemente a punto de morir. Entonces dice David esto: Oh Jehová, hiciste subir mi alma de Sión, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Estaba a punto de morir. Entonces dice: Cantad de Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Cuando Dios sana, cuando Dios perdona, cuando Dios restaura, es porque Él es santo. No porque nosotros hubiéramos merecido algo de eso, es porque Dios es santo. Entonces dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Quiero pensar un poco en este verso, lo que dice realmente. El favor de Dios dura toda la vida, pero su ira es por un momento a lo largo de la vida en ciertos momentos. Así que es parte del favor divino de Dios en la vida de él que cree en Dios. La disciplina viene como parte del favor de Dios en su vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Aquí es donde vemos que cuando Dios nos disciplina, cuando nos tiene que castigar, es por un momento, no dura toda la vida y tiene su propósito. ¿Sí? Ahora, vamos a cambiar de tema un poquito, vamos a ir a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos 12 y vamos a ver algunos versos que nos hablan muy bien de lo que es la disciplina del Señor y por qué nos disciplina. Empezando con el verso 1, el autor dice: a los santos que estaban a punto de tirar la toalla porque estaban muy desanimados, porque pasaban mucha persecución y no entendían por qué. A veces Dios manda la adversidad y a veces Dios permite la adversidad, pero en todos los casos Dios toma lo que el enemigo quiere para mal y lo vuelve para bien. En todos los casos Dios puede tomar la adversidad y usarla para formarnos a nosotros como sus hijos. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles testigos? Es que la imagen es una pista de campo, una pista de carrera, y los cristianos están corriendo para llegar al final de la carrera, ¿sí? Entonces lo que pasa es que los que están ahí en nube de testigos es una referencia a los santos del Antiguo Testamento mencionados en el capítulo anterior, que están en el cielo animando a los cristianos de hoy
para que terminen la carrera bien, o sea, son la porra. Entonces aquí dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que tan fácilmente nos enreda. El corredor, para correr bien, no lleva cosas pesadas. Cualquier cosa que le impida, pues la deja ahí. En la vida de cristiano, para correr bien, cualquier cosa que nos impide nuestro caminar con Cristo, si queremos correr bien, tenemos que dejar a un lado, y sobre todo el pecado. En donde dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, nosotros estamos corriendo en una carrera que es una forma de describir la vida cristiana. Tenemos que terminar bien mirando a Jesús, el que nos da tanto el querer como el hacer, el autor, el consumador de la fe. Dice, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, vamos a brincar algunos versos, vamos a ir a verso 5. Hablando a los cristianos, hablando a nosotros, dice, y ya han olvidado la exhortación que se les dirige como a hijos, nosotros somos los hijos de Dios. ¿Cuál es la exhortación? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. O sea, no debemos mirar mal al Señor cuando nos disciplina. No debemos menospreciar la disciplina del Señor cuando nos castiga, porque nos está formando como signo de su amor para con nosotros. Recuerden, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Entonces aquí dice, porque qué hijo, ¿dónde estoy? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando sea reprendido por Él. Cuando nos reprende es para bien. Es como un niñito pequeño de 5 años de edad que se acerca al horno. La hornilla está prendida, entonces quiere extender la mano para tocar la llama y la mamá dice, no, es así que Dios nos reprende para que no nos hagamos daño. Entonces dice, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Si Dios te disciplina es porque te ama. Y te ama porque tú eres su hijo. Si Dios no te disciplina, no te ama. Y si no te ama es porque no eres su hijo. Entonces aquí dice, permanezcan bajo la disciplina. Muchos cristianos ponen cortocircuito al proceso en la escuela del Espíritu Santo porque no quieren aguantar la disciplina del Señor. La primera piedrita en el camino quieren dejar el camino. Y pues realmente eso frustra el plan del Señor. Permanezcan bajo la disciplina. Dios os está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, esto es para todos. Entonces son ilegítimos, no hijos. Además, tenemos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No obedeceremos con mayor razón a Padre de los Espíritus y viviremos? Dios nos está formando espiritualmente para que vivamos la plenitud de su bendición aquí y en la eternidad. Ellos, o sea, los padres terrenales, ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía. Ahora, ¿por qué Dios nos disciplina? Mientras que Él nos disciplina, o sea, Dios nos disciplina para bien a fin de que participemos de su santidad. Pedro nos dice, sed santos porque Él es santo. Así que la realidad del asunto, la mente que tiene Dios cuando nos disciplina es para discipularnos, para que seamos santos, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es todo el propósito de caminar con Dios hoy mismo. Si no, Dios nos llevaría de una vez, pero así no es. Nos está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo y lo hace a través de las adversidades. Entonces, al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. ¿Qué es fruto apacible de justicia? Ahorita vamos a ver. A los que por medio de ella han sido ejercitados. Recuerden, si tú eres hijo de Dios, va a haber adversidad en su vida.
Pero Dios usa esa adversidad como instrumento para formarte, discipularte y hacerte santo, para conformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces dice, pues después da fruto apacible y de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. ¿Tienes paz ahora? ¿Tienes paz en medio de esta tormenta que está pasando con este COVID-19? Bueno, reconozca usted que Dios está en esto, Dios está con usted y Dios está usando esa adversidad. No sé cuál sea su fuente, pero Dios está usando esa adversidad para formarte a ti. ¿Sí? Dios está en esto. Entonces, recuerden por favor que estábamos hablando del Salmo 30. Vamos a dejar Hebreos un ratito y vamos a regresar al Salmo 30. Y vamos a ver por qué David tuvo que pasar por la cuestión de la disciplina del Señor. David había llegado al apogeo de su reinado como rey. Entonces estaba en su palacio en el verano cuando tenía que haber ido con los soldados para pelear, para guerrear, pero no, se quedó en casa. Estaba descansando allí en los laureles. Entonces él ve a Betsabé, una señora casada que se está bañando. Se llena de lascivia, cree que es muy grande ya y él puede hacer lo que quiere hacer, nadie le va a decir nada. Entonces manda llamar a la señora, llega ella, queda embarazada. Entonces hace todo lo que puede hacer para engañar al esposo a fin de que el esposo de ella, Urías, hitita, pensara que él era el papá del niño, pero no funcionó. Así que David, en su desespero para ocultar su pecado por la vergüenza que le iba a dar cuando todo el mundo supiera, él organiza una batalla con los enemigos de Israel de tal manera que maten a Urías hitita. Básicamente David lo asesinó indirectamente. Así que adulterio, asesinato, mentiras. Entonces, la razón de esto, Salmo 30, verso 6. David está hablando, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Dios me dio todo, tengo todo lo que tengo, soy monte fuerte, nadie me puede conmover, nadie puede hacerme daño, voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Entonces, ¿qué pasó? Escondiste tu rostro, fui turbado. Dios le quitó su mano, su manto de protección. Se enfermó gravemente. Se enfermó gravemente al punto de la muerte. Por 9 meses mantuvo oculto su pecado. No dijo nada a nadie. Él quería que todo el mundo pensara que este señor todavía está siguiendo al Señor. Y no. Así que Dios permitió que se enfermara. Básicamente permitió que las consecuencias naturales de su pecado le afectaran a David. Cuando Dios quita su mano protectora, ya no tenemos la protección contra las consecuencias de la maldad de este mundo que nos rodea. ¿Sí? Dice en alguna parte, antes de la quiebra está el orgullo y antes de la caída la altivez de espíritu. Lo que pasa es que cuando nosotros nos enorgullecemos pensando que nosotros podemos hacer todo sin Dios, que Dios nos ayudó pero ya ahora somos nosotros, pues Dios nos tiene que corregir. De hecho, eso suena mucho a los Estados Unidos de América, que en su prosperidad se ha olvidado de Dios. Entonces, dice así, escondiste tu rostro, fui turbado. Básicamente, él permitió que las consecuencias de su pecado le llegaran a él, porque él no pidió perdón ni la misericordia de Dios. No se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra para la satisfacción de la carne, como lo dice David, de la carne recogerá cosecha de corrupción, como estaba cosechando David. El que siembra para la satisfacción del espíritu cosechará cosecha de vida. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el verso 8 vemos lo que hizo David.
A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Está acordándose de lo que él hizo en aquel entonces. ¿Qué provecho hay mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová. Sé tú mi ayudador. Ahí es donde se arrepintió. Ahí es donde pidió ayuda. Ahí es donde Dios le sanó. ¿Sí? Es que llegó al extremo que Dios tuvo que mandar un profeta para llamar la atención a David delante de todo el pueblo. Quedó totalmente avergonzado, pero él admitió que había pecado. Y Dios le sanó. ¿Hubo consecuencias? Sí, hubo consecuencias. El niño que nació murió. La espada nunca se quitó de la casa de David. Sus hijos se pelearon mucho. Había un asesinato, un rapto, y después otro hijo fue matado porque se había puesto de enemigo de David. Fue una tragedia. Pero Dios le perdonó y terminó el juicio allí. Terminó la ira. Dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Ahora, dice así para terminar el Salmo. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. ¿Cuándo pasó eso? Cuando el niño murió, le dijeron a David, él se adivinó que había muerto el niño porque no querían decirle, se dio cuenta y pregunta, ¿murió el niño? Sí, murió. Entonces, él estaba allí, tirado en el suelo, llorando, pidiendo, etc. Y Dios no contestó. Murió el niño. Así que David se pone de pie, se baña, se viste bonito, pasa al templo para orar y adorar y come. Así que allí es el momento que estamos leyendo aquí en este salmo. Dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Fruto apacible de justicia. Aceptó como medicina amarga la muerte del niño y castigo que vino a su casa, sabiendo que eso iba a ser para mejorarlo a él, para que se asemejara más a Dios, para que fuera más como Dios. Entonces Dios lo levantó, lo sanó y lo restauró. Ahora, hay una parte en el Salmo 32, nada más les voy a leer los primeros 5 versos que nos hablan exactamente de esto. Si usted quiere saber qué hacer en momentos de ira, castigo, adversidad, pregunte usted a Dios, Dios, ¿hay algo en mí que tú quieres indicar? ¿Hay algo en mí que tú quieres cambiar o es otra cosa? Y sea franco con el Señor se lo va a contestar. Dice así, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Él está hablando de su experiencia. Él sabía cómo era eso de andar en pecado, en transgresión, de no ser perdonado y de no tener su pecado cubierto. Dice así, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Cómo se siente usted cuando sabe que está mal con Dios? ¿Está escondiendo lo que está haciendo que lo vuelve mal con Dios? Entonces, realmente no puede sentir nada de la bendición del Señor porque esa cosa está allí, impidiendo, estorbando, quitando la bendición del Señor. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Durante los 9 meses del embarazo de Betsabé, hubo engaño en el espíritu de David. Él aparentaba ser el hombre de siempre, el que amaba a Dios, el hombre que andaba conforme al corazón de Dios, pero durante esos 9 meses no era así, así no era. ¿Sí? Entonces, cuando él se confesó y se arrepintió, entonces ya no hubo engaño en su espíritu. Hermano, hermana, amigo, amiga, le pregunto a usted, ¿hay engaño en su espíritu? ¿Usted es la persona que aparenta ser o está escondiendo algo? Dios ve, a lo mejor los demás no, pero Dios ve. Entonces dice de esto, mientras caí 9 meses,
Se envejecieron mis huesos y me gimieron todo el día. Estaba mal, enfermo, gimiendo todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Quién permitió la enfermedad o hasta mandó la enfermedad? No sé realmente, Dios. Entonces, la mano del Señor se agravaba cada vez más sobre David hasta que llegara al punto culminante cuando él tuvo que admitir, reconocer, arrepentirse y ser restaurado. Dice así: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Nosotros vivimos aquí en el desierto, saben lo que es la sequedad de verano, ¿verdad? Así era en su alma, en su espíritu. Seco. ¿Usted se siente seco en su espíritu? ¿Usted se siente seco en su alma? ¿Por qué será? Entonces aquí dice esto: mi pecado, aquí está el secreto, es la clave de todo. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Lo admito, Dios, perdóname, me arrepiento, es verdad. Entonces dice: dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuándo termina la ira del Señor? Cuando termina el lloro que dura por la noche, cuando reconozco, me confieso y me arrepiento. ¿Quién tiene la clave para poner fin a la disciplina del Señor en este caso? Yo. Entonces dice así, nada más para terminar: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. No liberación de demonios, sino liberación de la sequedad del alma y del espíritu. La liberación del castigo del Señor. La liberación del mano del Señor que se agrava cada vez más sobre fulano que no quiere reconocer su pecado y arrepentirse. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, obviamente. COVID-19 pues da susto, ¿no? Da susto. Pero vale la pena preguntarnos en la mitad de esta crisis: Señor, ¿hay algo en mí que necesito confesarte? ¿Me estás llamando la atención? A lo mejor no, pero a lo mejor sí. Señor, ¿esta nación se ha merecido esto? ¿Cómo puedo orar por mi nación? ¿Cómo puedo ser parte de la restauración? ¿Cómo puedo ser parte de tu respuesta a esta crisis? Tú, después de todo, eres Dios. No se te escapa ni uno. Todo está en tu control. Hermanos, oremos un momentito y con eso ya terminamos, ¿sí? Padre, te doy las gracias, Señor, esta mañana que podemos estar todos juntos. Gracias, Señor, por esta manera de reunirnos, Señor. Te pido que esta palabra nos llegue y que nos llegue con bien. Y que reconozcamos, Señor, que su ira dura un momento, pero su favor dura toda la vida. Que por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Ayúdanos a entender tus caminos para llegar a la mañana de alegría, para caminar en tu favor, Señor, para pasar estos tiempos de disciplina, para poder llegar a la restauración completa. Y te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, que Dios me los bendiga mucho. Gracias.